Buenas tardes. Si os parece, empezaremos esta primera sesión de los ciclos de webinars que Cuatro Casas lanza para ofrecer pues, sesiones informativas online sobre cuestiones de interés jurídico que se van a ir dando a lo largo del tiempo. La sesión de hoy la vamos a dedicar al análisis tanto de la sentencia como de sus consecuencias, como digo, de la sentencia del Tribunal de Justicia del 6 de octubre, en la que se invalidaba la decisión de la Comisión Europea de 2520, en la que se reconocía el sistema de Safe Harbor para la transferencia internacional de datos personales, particularmente a Estados Unidos. Para eso contaremos con cuatro ponentes que todos ellos integrantes del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatro Casas González Pereira. En primer lugar, estoy yo, que soy Albert Agustinoy, socio director del área, y contaré también para la exposición con Alejandro Negro, consejero del área, y con Sergio Sanfulgencio y Daniel Urbán, ambos asociados del mismo área. Tened en cuenta que la idea de estas sesiones es que os sean lo más útiles posibles y por tanto lo que os pediremos es que si a lo largo de la exposición, que pretende ser de unos 20-25 minutos, pues surge alguna duda, nos gustaría detenernos al final de esa exposición a poder responder algunas de las dudas que podáis plantear a este respecto. La idea para ello es que remitáis un correo electrónico a la dirección que podéis ver en esta diapositiva, es decir, webinars@cuatrecasas.com, y como os comento, al final de la exposición, pues intentaremos responder al número máximo de preguntas precisamente para intentar pues garantizaros la máxima utilidad a la sesión. Sin más dilaciones, vamos a empezar a estudiar el tema, analizando, como os digo, en primer lugar, la problemática específicamente dentro del ámbito de la normativa española de protección de datos, de las transferencias internacionales de datos, para lo cual le paso la palabra a Sergio Sanfulgencio, pues como os digo, asociado del mismo área. Muchas gracias, Albert. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por hacer un breve repaso sobre los conceptos de transferencias de datos, transferencias internacionales, Safe Harbor, más que nada para estar todos en la misma página, aunque imagino que todos los que estamos aquí ya sabemos de qué va el tema. Nos gustaría señalar en este sentido, en primer lugar, que cuando hablamos de transferencias de datos podemos estar ante dos tipos de transferencias. Por un lado, lo que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos denomina comunicaciones de datos, comúnmente referidas como cesiones, y por otro lado, encargos de tratamiento. Hablamos de cesiones o comunicaciones de datos cuando la transferencia se produce entre responsables del tratamiento, es decir, entre entidades que utilizan los datos, cada una de ellas para fines propios, como puede ocurrir, por ejemplo, entre una filial y su matriz, cuando la matriz toma decisiones respecto del desarrollo profesional de los trabajadores de la filial. En cambio, estaremos ante un encargo de tratamiento cuando un prestador de servicios accede a los ficheros del responsable en nombre de este y a los fines exclusivos de prestar los servicios correspondientes, que puede ser, por ejemplo, pues, por decir los ejemplos más típicos, cuando contratamos un proveedor de hosting para que aloje nuestras bases de datos o a una gestoría de nóminas mismamente. Cada uno de estos tipos de transferencia tienen sus requisitos que vienen determinados en la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento de Desarrollo. En caso de cesiones de datos, la regla general es que hay que obtener el consentimiento del afectado previa información acerca de la entidad del cesionario, el destinatario de la información de la transferencia y la finalidad de la cesión. En caso de los encargos de tratamiento, hay que formalizar un contrato de tratamiento de datos conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En ambos casos, y esto es lo importante y lo que también queremos resaltar, sobre todo de cara a lo que vamos a exponer a lo largo de este webinar, es que las exigencias establecidas por la normativa son independientes del país de destino de transferencia. Es decir, ya estamos hablando de países dentro del espacio económico europeo o fuera del espacio económico europeo, los requisitos aplicables a cesiones y encargos de tratamiento deben cumplirse en todo caso.
Entrando ya en la materia de lo que son las transferencias internacionales de datos, tenemos que distinguir también dos tipos de transferencias. Aquellas que se realizan dentro del espacio económico europeo, que no tienen ningún requisito adicional a las que se pueden realizar en el ámbito nacional, es decir, es lo mismo una transferencia dentro de España que una transferencia desde España a cualquier otro país de la Unión Europea. Y por otro lado tendríamos las transferencias que se realizan a países fuera del espacio económico europeo, que como regla general deben autorizarse por parte de la Agencia de Protección de Datos, concretamente de su director, o bueno, ahora directora. Y en todo caso deben notificarse a la agencia. En España, a diferencia de la mayoría de países europeos, donde existen simplemente requisitos de notificación o self-compliance, como ocurre en los casos de Inglaterra e Irlanda, la transferencia de datos fuera del espacio económico europeo está sujeta a la autorización de la Agencia de Protección de Datos, como decía, del director, ahora directora. Para esta autorización, la Agencia de Protección de Datos debe previamente comprobar que la transferencia se realiza con las garantías adecuadas. Es decir, que los datos se van a tratar por parte del destinatario de la transferencia, al que normalmente denominamos el importador de datos, con garantías equiparables a las que establece la normativa de protección de datos europea. Es decir, no exactamente las mismas obligaciones y garantías, pero sí algo globalmente equiparable, como decía precisamente hace nada el grupo del artículo 29. En la práctica, la forma más ágil y rápida de probar la existencia de garantías ante la EPD y, por tanto, el mecanismo más habitual para solicitar su autorización para transferir datos fuera del espacio económico europeo son las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea, a las que solemos referirnos como Standard Contractual Clauses, Model Clauses o Model Contracts, que son modelos de contratos de transferencia de datos, uno previsto para cesiones de datos, cuya última versión es de 2004, y otro para encargos de tratamiento, de 2010, que viene a imponer contractualmente al importador de datos obligaciones equiparables a las que establece la Directiva Europea de Protección de Datos para las empresas europeas. Es decir, cuando el importador de datos acepta las cláusulas tipo y las firma con el exportador de datos, lo que está haciendo el importador es asumir contractualmente garantías que las empresas europeas deben cumplir por ley. Señalar también que, a título un poco también de informativo, que la Agencia de Protección de Datos española aprobó su propio juego de cláusulas tipo para regular también transferencias de encargados de tratamiento establecidos en España a subencargados del tratamiento fuera del espacio económico europeo. Volviendo sobre los requisitos dentro de la tramitación de lo que es una solicitud de autorización a la agencia, debe aportarse a la Agencia de Protección de Datos el contrato de transferencia, decimos los modelos, las cláusulas tipo, junto con toda una serie de documentación que son poderes notarizados, notificaciones o modificaciones de los ficheros cuyos datos se transfieren, las pertinentes traducciones juradas, etc. Y la Agencia de Protección de Datos dispone de 3 meses para autorizar o denegar su autorización. En caso de no resolver en este plazo, aplicaría silencio positivo. Y este plazo de 3 meses es importante porque luego entraremos en él, coincide ahora mismo con el plazo que se ha dado por parte de las autoridades europeas a través del grupo del artículo 29, precisamente para resolver esta cuestión. Lo que ya nos da a intuir que pues, la Agencia de Protección de Datos, en caso de no querer pronunciarse, va a poder jugar con este plazo de 3 meses. Otra forma de obtener la autorización para transferir datos fuera del espacio económico europeo es a través de las reglas corporativas vinculantes o Binding Corporate Rules, las BCR, que son cuerpos de normas vinculantes, como el propio término indica, que pueden adoptar las empresas de un grupo multinacional para regular las transferencias de datos intragrupo. El inconveniente de las BCR es que es una solución a largo plazo, ya que lleva más tiempo tanto prepararlas como obtener la autorización entre las distintas autoridades europeas y solo son válidas para transferencias entre empresas del mismo grupo, es decir, no nos van a servir, por ejemplo, para regular de transferencias a prestadores de servicios externos. Ahora bien, aunque, como decía, la autorización de la agencia es la regla general para poder transferir datos fuera del espacio económico europeo, existen excepciones a la misma, es decir, supuestos en los que cabe transferir datos sin necesidad de solicitar la autorización de la directora, aunque la notificación, insisto, es obligatoria en todo caso. Las excepciones más relevantes en el ámbito en que nos movemos, por no entrar en temas de transferencias dinerarias o temas de salvaguarda de intereses públicos, estaríamos hablando en primer lugar de la obtención del consentimiento inequívoco del afectado para transferir sus datos, razón por la que antes recalcaba también la regla general de que las cesiones de datos con independencia del país de destino requieren el consentimiento del afectado. En segundo lugar, otra excepción sería que la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el afectado y el responsable exportador de datos, que siempre tendrá la complejidad de determinar hasta qué punto estamos hablando de una cesión necesaria o no para dicha ejecución y que además, como vamos a tener que valorarla previamente, tampoco tenemos la garantía de que la Agencia de Protección de Datos, si llega a analizarlo, vaya a interpretarlo de la misma manera. Y en tercer lugar, que el país de destino haya sido declarado adecuado por la parte de la Comisión Europea.
En cuanto a este último punto, la Comisión ha declarado que ofrecen un nivel de protección adecuado a diversos países. Andorra, tenemos Suiza, Canadá, Canadá las entidades sujetas a la ley de protección de los canadienses, Argentina, Uruguay, Guernsey, Isla de Man, Israel, Nueva Zelanda y algún país más que me estaré olvidando. Además, hasta la sentencia del Tribunal de Justicia, de la que estamos hablando hoy, en virtud de la decisión que precisamente ha invalidado esta sentencia, no requerían autorización las transferencias a aquellas entidades estadounidenses adheridas a los principios de puerto seguro. El Puerto Seguro es un programa, y todavía de hecho existe, y el departamento que gestiona el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el propio Departamento de Comercio de Estados Unidos ha emitido una declaración diciendo que sigue siendo válido y que las entidades estadounidenses pueden adherirse al mismo con independencia de lo que ha pasado en el seno de la Unión Europea. Y este programa lo que hace es fijar una serie de principios, garantías y obligaciones equiparables a los establecidos en la Directiva Europea de Protección de Datos, de los que se pueden adherir voluntariamente las empresas estadounidenses. De este modo es algo parecido a lo que hacen las model clauses, es decir, las model clauses, al igual que hacen trasladar la directiva a una serie de obligaciones contractuales, aquí lo que se hace es establecer una serie de principios mediante a los que se pueden adherir las entidades estadounidenses mediante una especie de autocertificado. Es decir, es una declaración pública de que cumplen esos principios. Y lo que ha ocurrido ahora es precisamente que la decisión de Puerto Seguro ha caído y sin más voy a pasar ya la palabra a mi compañero Daniel para que os hable de la sentencia. Muchas gracias. Perdonad, son problemas del directo. Lo que os estaba comentando es que simplemente si de algún modo se puede caracterizar el año 2000 es como un buen año para los exportadores de datos. No solo porque si a principios de año, si me permitís el chascarrillo, se supera el tan denostado efecto 2000, sino porque también a finales de año se aprueba todo un sistema, el de puerto seguro, que permite realizar las transferencias internacionales de datos a los Estados Unidos de una forma mucho más sencilla. No obstante esto, y los buenos augurios que se producían a principios de la década pasada, lo que nadie podía imaginar es que en apenas 15 años un sistema que tenía una vocación de permanencia o al menos de una duración determinada en el tiempo acabaría siendo invalidado. Y lo que aún sorprende más es que los motivos que llevan a esta invalidación se empiezan a gestar justo en el año 2001, no en 2012 o 2013, es decir, en fechas recientes. Como os digo, y para entender bien los antecedentes de hecho de la sentencia, hay que partir de dos puntos de inflexión. El primero de ellos ocurre, como mencionaba, en el propio año 2001 y está vinculado con los atentados que se produjeron el 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. Estos hechos, que en principio parece que no tienen ninguna vinculación con la protección de datos de carácter personal, acabarán afectando a nuestra área como consecuencia de la política que el gobierno federal de los Estados Unidos adopta al respecto. Como sabemos, la administración Bush decide ampliar los poderes del Estado para luchar contra el terrorismo y esto supone que no solo en el ámbito militar, sino también en el legislativo, se refuerzan las competencias que tienen tanto el ejército como las agencias gubernamentales de espionaje. Esto nos lleva a que en el mes de octubre de 2001, es decir, apenas un mes después de los atentados, se apruebe la denominada Patriot Act, la cual permite llevar a cabo una serie de programas espía que son los que encontramos el germen de la decisión actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para hablar de la Patriot Act necesito hablar del segundo punto de inflexión que os mencionaba anteriormente, el cual se produce en agosto del año 2013. En dicha fecha, como todos sabéis, un ciudadano americano, Edward Snowden, que vemos aquí en pantalla, huye de los Estados Unidos dirección a Hong Kong, llevando consigo numerosa información clasificada de los Estados Unidos. Esta persona era un analista, o si se prefiere un espía de la NSA, y la información que se llevó consigo trataba sobre los programas de espionaje que estaba implementando el gobierno de los Estados Unidos, en particular de los que habían sido implementados bajo el paraguas de la Patriot Act. ¿Qué permite conocer esta información sustraída al gobierno de los Estados Unidos? Permite confirmar que el gobierno estaba llevando a cabo un procedimiento o unos programas de obtención de información de forma indiscriminada, sin autorización judicial previa y con independencia de si las personas a las que afectaba esa información eran sospechosos y también con independencia de si eran nacionales estadounidenses o extranjeros. Asimismo, la información que da a conocer el señor Snowden parece indicar que algunas empresas estadounidenses, algunas de las cuales son de bastante relevancia, habrían llegado a acuerdos secretos con el gobierno para procesar la información en el marco de estos programas de espionaje. Una vez conocida esta noticia, lo cierto es que a nivel
comunitario hay diferentes reacciones, dependiendo más o menos de la afinidad que tienen los gobiernos con Estados Unidos, pero más allá de estas reacciones no se toma una decisión determinada. Y el sistema que os estaba explicando antes Sergio, de puerto seguro, continúa estando vigente. En este contexto es donde entra en escena nuestro segundo protagonista, que es Maximilian Schrems, que lo tenéis aquí en pantalla. Max es un joven estudiante de Derecho, de nacionalidad austríaca y usuario de la red social Facebook. Tras conocer los filtrados de información y cómo está utilizando la información el gobierno americano, lo que decide hacer es presentar una queja ante el comisario irlandés de protección de datos, por la cual se solicita que se ordene a Facebook que cese en la transferencia internacional de datos. Aquí es preciso hacer dos puntualizaciones. La primera es ¿qué ocurre realmente? ¿Por qué se presenta la reclamación contra Facebook Irlanda? El motivo es muy sencillo. Todos los usuarios de la red social a nivel europeo contratan con la filial irlandesa. No obstante, esto no quiere decir que los datos no se vayan a transferir internacionalmente. De hecho, las propias condiciones de la red social establecen que en su totalidad o en todo o en parte los datos pueden ser transferidos a la matriz y ser objeto de tratamiento en los Estados Unidos. La segunda puntualización es por qué se presenta la reclamación ante el comisario irlandés en lugar de ir directamente a las autoridades austríacas, que eran el país de origen del denunciante. Esto es una cuestión quizá más menor, se debe a la distribución competencial que establece la Directiva de Protección de Datos y que solamente permite llevar a cabo la investigación, incluso establecer sanciones y emitir órdenes a la autoridad del país en el cual está establecido el responsable de datos. Bien, como os iba contando, Max Schrems presenta la reclamación ante el comisario irlandés de protección de datos, el cual tras recibirla la rechaza de plano. Los motivos por los cuales la rechaza son muy sencillos. El primero es que dice que no tiene ningún tipo de obligación de investigar estos hechos y que subsidiariamente, en cualquier caso, no hay prueba suficiente que permita conocer cuál es el alcance de los tratamientos efectuados en Estados Unidos y, en cualquier caso también, existe la decisión de Safe Harbor, que antes nos contaba Sergio, que ya ha establecido y ha evaluado los tratamientos de datos y el marco normativo que existe en los Estados Unidos y que afirma que es un territorio con un nivel de protección similar al que establece las normativas comunitarias. El señor Schrems está desconforme con esta decisión y acude a la justicia ordinaria irlandesa y el tema acaba llegando a la High Court. La High Court analiza todo el supuesto de hecho y acaba llegando a la conclusión de que es posible que las prácticas que ha establecido las agencias de espionaje estadounidenses sean contrarias no solamente al derecho irlandés, sino también a la normativa comunitaria. En particular, y esto es muy importante porque como sabéis, el Tribunal de Justicia no puede apreciar, o el principio general es que no puede apreciar los hechos salvo que les sean alegados por las partes, la High Court estima que si bien el sistema de espionaje puede ser defendible desde un punto de vista de interés público, concurre una serie de requisitos que lo hacen contrario a los principios generales que establece la Directiva en materia de protección de datos. En particular, son procedimientos que no dan en ningún caso derecho a ser oídos los afectados, son secretos y no son contradictorios, no son proporcionales y se rigen por principios de no justificación y de no selección de cuáles son los sujetos investigados. En este contexto, como os comentaba, la High Court presenta la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual incluye esencialmente dos preguntas. La primera es, ¿qué obligación tienen las autoridades europeas cuando se les presenta una queja de estas características? Y la segunda, porque considera que en esencia lo que está planteando el señor Schrems es la validez o no de la decisión que aprueba el puerto seguro, si dicha decisión es o no válida de conformidad con la normativa comunitaria. Respecto a lo primero, no me voy a entretener mucho porque es una cuestión más técnica. Simplemente comentaros que lo que dice el tribunal es que las autoridades europeas de protección de datos tienen la obligación de investigar siempre, en cualquier caso. Siempre que reciben una queja, tienen que ir a ver si lo que dice el sujeto es o no razonable y si se está produciendo o no una infracción de los principios básicos que establece la Directiva de Datos. Asimismo, el tribunal también señala que en el supuesto de que luego se verifique que un acto comunitario previo es contrario porque no se respeta la directiva, en este caso que el principio de puerto seguro es contrario a la directiva de datos, lo que se tendrá que establecer a nivel nacional son procedimientos para permitir a la autoridad en materia de protección de datos recurrir a la decisión comunitaria. La segunda cuestión que plantea, que quizás es la más relevante y la que nos ha llevado hoy a este webinar,
es la validez de la decisión del año 2000 que aprueba el puerto seguro. Aquí el Tribunal de Justicia empieza por una consideración general, que es que un sistema de autocertificación como el que estamos estudiando ahora mismo en sí es válido o podría ser válido. No obstante, tras analizar las circunstancias del caso y en particular lo que os comentaba antes de las disfuncionalidades que pone de manifiesto la High Court irlandesa, el Tribunal de Justicia considera que se están infringiendo los principios establecidos por la directiva. En particular, porque el sistema de certificación solamente se aplica a la empresa privada, por lo tanto queda ajena al mismo lo que son las administraciones públicas y por tanto también las agencias de espionaje. En segundo lugar, porque los propios principios del puerto seguro, según fueron aprobados por la Comisión, reconocen que se pueden imponer limitaciones a su cumplimiento siempre y cuando haya una normativa en Estados Unidos que sea contraria a los mismos o exista una tesis jurisprudencial que pueda llevar a una contradicción. Y por último, considera que es contrario a la directiva comunitaria porque cuando se aprobó no se llevó a cabo suficientes controles por parte de la Comisión para verificar si en Estados Unidos se cumplían o no los principios de la Unión Europea. Y en cualquier caso, esos controles se deberían haber llevado a cabo periódicamente. Sobre las consecuencias que ha llevado a esta decisión, para analizar las mismas, paso la palabra a mi compañero Alejandro Negro. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos los asistentes. Pues obviamente la consecuencia directa que tiene la sentencia de 6 de octubre del Tribunal de Justicia es que el Safe Harbor es ilegal. Y la consecuencia de que el Safe Harbor sea ilegal es que cualquier transferencia que hayamos realizado, que estemos realizando a los Estados Unidos y que se base exclusivamente en el Safe Harbor también es ilegal. Ante esto y viendo que es un problema que afecta a toda la Unión Europea y que varias autoridades de protección de datos europeas habían señalado que iban a adoptar un criterio común, pues lo que hemos hecho ha sido esperar con muchísima impaciencia alguna información del grupo del artículo 29 que se pronunciase sobre las consecuencias de esta sentencia y sobre las medidas comunes que pensaban adoptar. Como sabéis, el grupo del artículo 29 es un órgano consultivo independiente formado por los directores de todas las autoridades de protección de datos europeas, por un responsable de la Comisión Europea y por un supervisor europeo de protección de datos. Pues bien, 10 días después de la sentencia, el día 16 de octubre, el grupo emitió una declaración en el que nos decía varias cosas. La primera, pues que es esencial el que haya una respuesta común por parte de todos los países ante esta sentencia. Querían evitar que cada uno fuese por su lado, cosa que de momento no están consiguiendo. Además, estaba también instando a los miembros y a las instituciones de la Unión Europea a buscar una solución política, legal, técnica, que nos permita a todos hacer transferencia a Estados Unidos, pero respetando los derechos fundamentales. Y para ello entienden que la única forma es buscar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. El grupo del artículo 29 incluso ha mencionado el acuerdo que se está negociando sobre el nuevo Safe Harbor y señala que puede ser una buena vía y pues pide que los gobiernos y que las instituciones europeas sigan por ahí. Mientras alcanza este acuerdo, pues el grupo del artículo 29 lo que nos ha dicho es que, pues eso, que las transferencias que hagamos a Estados Unidos basadas en el Safe Harbor serán ilícitas. Y en nuestro caso en España no podemos olvidarnos que si estamos haciendo transferencias internacionales sin cumplir con los requisitos legales, pues podemos llegar a tener sanciones de hasta 600.000 euros. El grupo del artículo 29 también nos ha dicho en su declaración que no va a hacer nada hasta finales de enero. Da una especie de periodo transitorio en el que van a mirar hacia otro lado, salvo, evidentemente, que exista algún tipo de denuncia, en cuyo caso pues, las autoridades locales van a tener que investigar. Pero si no hay denuncias, pues lo que nos ha dicho es que mirarán hacia otro lado y que esperarán a ver si se llega a un acuerdo con Estados Unidos. También esta declaración ha pedido a las autoridades que exijan a las empresas que inicien acciones tendentes a regularizar las transferencias que se hagan a Estados Unidos, amparadas en Safe Harbor.
La declaración no es que nos dé una solución concreta a las empresas afectadas, pero bueno, también está exigiendo a las empresas que despleguemos una diligencia adecuada a las circunstancias en las que estamos. Es decir, que nos pongamos a reflexionar sobre los eventuales riesgos que estamos asumiendo al transferir datos a Estados Unidos y que pongamos en práctica las soluciones técnicas y legales que se nos ocurran y que tengamos a nuestra disposición para mitigar y para respetar la normativa en materia de protección de datos. Es decir, hay un claro mandato de que las empresas adopten una actitud proactiva, o sea, que no nos quedemos tranquilamente en casa esperando que llegue finales de enero del año que viene para que la Unión Europea acuerde algo con los Estados Unidos. Además, el grupo del artículo 29 dice que van a analizar las consecuencias que puede tener, los efectos que puede tener esta sentencia más allá del Safe Harbor. Es decir, va a mirar si otros mecanismos legales que hay para hacer transferencias, en este caso a Estados Unidos, como pueden ser las cláusulas contractuales tipo o las reglas corporativas vinculantes, se pueden ver afectados también por los problemas que se han detectado en estas transferencias. Es decir, está sembrando ciertas sombras sobre otros mecanismos legales. Pero a la vez, también nos dice la propia declaración que mientras hace este análisis, ellos entienden que estos mecanismos legales de las cláusulas contractuales tipo y de las reglas corporativas vinculantes, pues que son válidos y que deberíamos de utilizarlos. Evidentemente también dice que, oye, que si hay algún tipo de denuncia por parte de un particular, pues que las agencias locales podrán investigarlo. Pero nos está diciendo de momento que esto es válido y que se puede utilizar. También ha dicho la declaración del grupo del artículo 29 que cada agencia local, cada autoridad local en materia de protección de datos debe de hacer campañas informativas para informar a las empresas de qué es lo que está pasando con las transferencias internacionales. Incluso señala que se podrían llegar a poner directamente en contacto con aquellas empresas que hayan notificado que están haciendo transferencias en base al Safe Harbor. Es decir, nos podemos encontrar que si nuestras empresas han declarado una transferencia en base al Safe Harbor, pues que en los próximos días recibamos una comunicación de la agencia informándonos de todo el problema que hay con la sentencia esta del Tribunal de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar después de enero del 2016, de finales de enero del 2016? Pues el grupo de trabajo del artículo 29 lo que dice es que, bueno, pues que habrá que esperar a ver si se alcanza alguna solución con las autoridades americanas, que habrá que esperar a que hasta ese momento también analicen las consecuencias que puede tener esta sentencia en las cláusulas contractuales tipo y en las reglas corporativas vinculantes. Y si de aquí a finales de enero del 2016 pues no se alcanza este acuerdo o ellos también consideran que, bueno, pues que este tipo de cláusulas o de reglas corporativas vinculantes no se pueden utilizar, pues entonces van a exigir a las autoridades europeas de datos pues que adopten todas las medidas necesarias para que se cumpla con la normativa. Es decir, acabarán pidiendo a las agencias locales y a los órganos locales que impidan estas transferencias internacionales. Ya por último, pues señalaros también que hemos tenido noticias durante esta semana del comisario de Justicia de la Unión Europea, que en unas declaraciones pues ha manifestado que le parece muy bien también el tema del nuevo Safe Harbor, el nuevo acuerdo de Safe Harbor que se está negociando. Y también ha comentado que probablemente la Comisión Europea emitirá un documento explicativo de las consecuencias de la sentencia para las empresas y para las transferencias internacionales, con lo cual pues también estaremos atentos a ver si tenemos este documento explicativo que nos vendrá muy bien. Y ahora doy la palabra a Albert, que nos contará qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias, Alejandro. Pues evidentemente estamos en una situación de incertidumbre. Esperemos que sea transitoria,
Sabemos que finales de enero será el plazo que a día de hoy las autoridades, tanto comunitarias como nacionales, miran como pues el marco en el que debería obtenerse una solución, pero hasta entonces, evidentemente, hay pues un riesgo vinculado precisamente a lo que comentaba tanto Daniel como Alejandro, y es que tenemos una declaración a través de una sentencia comunitaria en la que se declara la ilegalidad de la transferencia de datos de Estados Unidos por medio del sistema de Safe Harbor. Tengamos en cuenta que esta incertidumbre afecta a cualquier flujo de datos. Es decir, un flujo vinculado tanto a responsables de ficheros, es decir, transferencias de responsable a responsable, como quizá con mayor importancia respecto a encargos de tratamiento. Por tanto, empresas que a lo mejor a día de hoy no son conscientes de que sus datos o de que sus ficheros pues estén viajando a Estados Unidos, pues se pueden encontrar en esta situación por el hecho de contar con un prestador de servicios que basa parte de su infraestructura en Estados Unidos y que por tanto se puede encontrar en esta situación porque en definitiva se estará produciendo una transferencia de datos. ¿Qué hacer en este contexto? Pues evidentemente hasta que tengamos una solución clara, pues podemos aventurar una serie de medidas que creemos que son absolutamente recomendables. En primer lugar, revisar la situación a nivel de flujos de datos. Es decir, ser consciente, hacer una revisión para verificar si se están mandando datos a Estados Unidos en virtud de una cobertura de Safe Harbor, si esa transferencia se está realizando, en qué condiciones se está haciendo, si es de responsable a responsable, si es a través de un encargado, en definitiva, establecer el marco de ese flujo y en caso de que se diera, pues quizá la segunda medida que podríamos considerar es limitar en la medida de lo posible y dentro de este pues marco de interinidad que durará hasta finales de enero, pues intentar limitar en la medida de lo posible aquellas transferencias a Estados Unidos, exclusivamente aquellas que sean imprescindibles para el desarrollo de las actividades del responsable correspondiente. Es decir, lo que en la medida de lo posible sería sin irrumpir o destruir el normal desarrollo de esas actividades, pues aminorar el riesgo minimizando las transferencias a Estados Unidos en este contexto. También, en el caso de que se den esas transferencias y que efectivamente sean precisas, como apuntaba pues Sergio, cabría explorar vías inmediatas de solución que no fueran a través del sistema de Safe Harbor, sino a través de la aplicación de otros remedios legales disponibles y previstos en la propia normativa. Por ejemplo, cuando exista una transferencia de datos de clientes, pues obtener de esos clientes un consentimiento informado y expreso respecto a la transferencia de sus datos a Estados Unidos, explicándoles el destinatario de esos datos, las finalidades a las que se vinculará, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera obtener una cobertura que permita evitar pues el riesgo vinculado a la confianza hasta el momento exclusivamente en el sistema de Safe Harbor. Asimismo, y como mencionaba Alejandro, lo que debería ser el elemento pues, que sirviera de guía en esta situación es el actuar diligentemente por parte de los responsables de los tratamientos. Y en ese contexto, pues cabría la posibilidad de pensar en medidas transitorias que permitieran de alguna manera acrecentar los compromisos de, digamos, protección de los datos que se fueran a transferir a Estados Unidos.
Pensemos, por ejemplo, en el caso de que no haya de que no hubiera pues, un documento específico entre encargado o responsable y el responsable del fichero, pues fomentar la firma de unas cláusulas tipo que incrementen el compromiso de protección de los datos de los consumidores afectados o de los usuarios afectados precisamente para asegurar pues un incremento en la diligencia, un incremento en la protección de estos datos. En definitiva, tendremos que estar hasta que veamos si a nivel político se obtiene un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos por parte de la Comisión Europea o si transcurrido ese plazo de finales de enero ya las autoridades nacionales pues adoptan un programa de actuación mucho más definido que el que hemos descrito hasta el momento. Hasta ese momento, como os comento, la idea es ser diligente, adoptar las medidas que os hemos descrito y en la medida de lo posible dar un seguimiento a esta cuestión para evitar o adaptarse cuanto antes a la nueva pues al nuevo contexto derivado de la solución que se obtenga sobre esto. Dicho lo cual, os queremos agradecer el haber aguantado estoicamente esta sesión. Hemos recibido ya algunas preguntas por parte de varios asistentes y entre las cuales pues podríamos destacar, por ejemplo, y me dirijo a Alejandro, por ejemplo, hay un asistente que nos preocupa, que nos pregunta que a día de hoy, aparte de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿qué están haciendo las autoridades de otros países? Sí, pues las autoridades de otros países, a pesar de lo que os he contado antes, de que el grupo del artículo 29 pedía que hubiese pues una contestación, digamos, una reacción unificada, pues están haciendo de todo. Nos encontramos, por ejemplo, pues yo que sé, la autoridad francesa, la agencia local francesa, tengo entendido que ha confirmado ya que va a seguir haciendo y autorizando transferencias a USA basadas en las cláusulas modelo, tal y como venía haciendo hasta ahora. En Inglaterra, UK e Irlanda estamos también oyendo que no tienen tampoco intención de cambiar su actitud hasta este tipo de transferencias, utilizando model clauses o las binder comparable rules. Y luego, por ejemplo, el extremo opuesto. Durante estas semanas pues hemos visto varios Länder alemanes que han dicho directamente que no iban a permitir ni a Estados Unidos, y esta semana, el mismo lunes, nos enteramos que la agencia alemana ha emitido una posición común respecto a las transferencias a Estados Unidos, pues indicando, en primer lugar, que si alguna agencia de los Länder tiene conocimiento de una transferencia a Estados Unidos que se base exclusivamente en el Safe Harbor, pues que tiene obligación de prohibirlo. Y también han puesto en duda la legalidad de las cláusulas contractuales tipo y de las normas corporativas vinculantes, y han dicho que de momento no van a dar ninguna autorización de transferencia de datos a Estados Unidos que se base en estos mecanismos. Es decir, están hiperrestrictivos. Básicamente han dicho que las empresas tienen que buscarse los medios para obtener el consentimiento para realizar transferencias a Estados Unidos, con la particularidad que incluso también decían algo así como que si se trata de datos de empleados, pues que se podrá hacer, pero muy, muy puntualmente. Es decir, en Europa no hay, de momento no hay unidad, y yo creo, vamos, por lo que oímos y conocemos, cada agencia local está yendo por su lado. Muchas gracias, Alejandro. También otro asistente nos ha preguntado que si su empresa firma las cláusulas tipo de la comisión, ¿queda automáticamente exenta de responsabilidad? Y esto quizá me atribuyo la pregunta precisamente porque la he desarrollado yo.
pues, como os he dicho, la firma de este tipo de documentos debe considerarse como una medida transitoria, una medida enmarcada en el deber de diligencia para asegurar la máxima protección de los datos, con lo cual, digamos que es una medida recomendable, al menos recomendable en este contexto de pues, interinidad, pero que evidentemente no es una solución en sí misma. Y por tanto, no es que la firma de este tipo de documento conduzca automáticamente a una exención de responsabilidad, sino que como mínimo sí, que conducirá es a una situación de acreditación de máxima diligencia, pero no de exención de responsabilidad, porque es que desgraciadamente, como hemos descrito a lo largo de la sesión de hoy, pues no ha habido una solución que nos permita precisamente llegar a ese puerto seguro que antes nos ofrecía ese sistema. Desgraciadamente el tiempo está corriendo. Hemos recibido otras dudas que responderemos por correo electrónico a los distintos comunicantes que nos lo hayan mandado. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda o comentario, pues podéis dirigiros tanto a Alejandro como a mí mismo para que estaremos encantados de responder a las cuestiones que podáis tener y en la medida de lo posible pues aclarar esta situación que de por sí no es sencilla. Como último punto de la sesión de hoy, simplemente tener en cuenta que el próximo webinar que vamos a celebrar será el 19 de noviembre y en el mismo analizaremos el nuevo régimen de licencias para la explotación de actividades de juego online en Portugal. Para ello tendremos la suerte de contar con Leonor Chastre, socia responsable del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Portugal, que nos resumirá esa situación. Dicho lo cual, pues no nos queda más que despedirnos agradeciendo pues el interés y la asistencia de tantísimos usuarios y esperando que esta sesión haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y buenas tardes.